¿Qué tal? Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras con Francisco Limones. Es un honor, un gusto, un placer saludarlos en esta hermosa noche del país de México. Me siento honrado, contento, alegre de tener aquí un invitado muy especial, un hermano de que he aprendido mucho. Admiro bastante su trabajo teológico, apologético y en el área cristológica también que ha trabajado el hermano Julio. De verdad que me siento honrado en esa tenerlo acá con nosotros en mi canal Ministerio Pasión por las Escrituras. Bueno, en esta tarde nos convoca a entrevistar, como anteriormente he dicho, al hermano Julio acerca de la apologética en nuestros días. El hermano Clavijo es un apologista muy reconocido en los ámbitos de las redes sociales, en el ámbito de la escritura también, un apologista unicitario destacado, muy inteligente en sus argumentos y que en esta tarde vamos a platicar acerca de la apologética en nuestros tiempos. Hermano Clavijo, preséntese, Dios lo bendiga, un gusto tenerlo acá. Dios le bendiga, hermano Francisco. Igualmente es un placer para mí saludarle, saludar a su audiencia, estar con usted aquí en este momento. Gracias por su invitación. Me gozo mucho en esta hora de estar aquí para poder conversar acerca de la palabra de Dios y en un tema tan importante como el que nos convoca en esta hora, que es el tema que tiene que ver con la apologética, que tiene que ver con la defensa de la fe cristiana. Entonces, gracias al Señor por esa oportunidad que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermano Julio. De verdad que le agradezco bastante por aceptar la invitación. Conozco y reconozco que es un hombre sumamente ocupado en sus labores teológicas y sus labores personales también. Y es para mí un honor tenerlo en este canal. Muy bien, mi hermano. Yo quisiera empezar para prender el fuego de la llama, para empezar a platicar este tema apologético, teológico, que me parece importante tocar. Y usted que ya tiene tiempo, experiencia en la apologética cristiana, hacerle una pregunta. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuál es la importancia de la apologética cristiana en la actualidad para usted? Bueno, la apologética siempre ha sido importante, no solamente en la actualidad, sino durante toda la historia de la iglesia cristiana. La apologética es una, pues digámoslo inicialmente que la apologética es una rama de la teología cristiana que se enfoca en proporcionar argumentos inteligentes, argumentos racionales en defensa de la fe cristiana. Es decir, para mostrar que el cristianismo no es un mito, el cristianismo no es una leyenda, sino que el cristianismo tiene razones fuertes para creerlo, para abrazarlo, para tomarlo como la verdadera fe, para entenderlo como el significado o el propósito de la vida, a través del mensaje que Dios transmite por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos, la iglesia cristiana siempre ha sido una iglesia que ha hecho apología desde el principio. Vemos nosotros cómo cada uno de los creyentes se le demandaba razón de la esperanza que había en ellos, y entonces ellos presentaban argumentos, presentaban defensa de su fe, exponían una serie de argumentos para que la gente se convenciera del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros nos damos cuenta que durante toda la historia de la humanidad siempre han habido una cantidad de ideas que compiten con el cristianismo, ¿sí? En el sentido de qué? De darle la explicación, por ejemplo, a la vida, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros preguntamos por qué estamos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el propósito de la vida, entonces el cristianismo ofrece respuestas a esas preguntas, pero nosotros nos damos cuenta que también hay otras ideas compitiendo con el cristianismo, ¿sí? Y aparte de eso también hay falsas doctrinas que se levantan, que se llaman cristianas, que intentan presentarse como la verdadera fe, y contra esas doctrinas también hay que dar respuesta, ¿sí? Entonces, eso es la apologética. La apologética es no solamente decir yo creo porque sí, y usted tiene que creer porque yo también creo, y esto es palabra de Dios, sino que la apologética lo que hace es convencer al hombre con argumentos racionales. Y esa es la importancia que nosotros tenemos hoy en día. Mire, hermano Francisco, una de las cosas que nosotros como iglesia hoy en día tenemos responsabilidad muy grande es que la gente se ha vuelto más sofisticada. La información está fluyendo de una manera como nunca había fluido antes en la historia de la humanidad. Usted puede tener acceso a material que antes era completamente
o era muy difícil poder acceder a ese material, hoy en día circula de una manera libre, de una manera fácil de encontrar. Usted lo, claro, por supuesto estoy diciendo libre, no que el material no tenga derechos de autor ni nada de eso, no, sino que usted lo puede encontrar muy fácil, usted puede acceder a ese material muy fácil, y la gente está tomando argumentos de por aquí y de por allá y preguntándose acerca de la vida. Bueno, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Realmente sí vale la pena ser un cristiano? ¿Realmente sí vale la pena entregar mi vida a Cristo? ¿Realmente sí vale la pena que yo, como digamos una persona joven, esté pensando que el matrimonio es, digamos, el propósito de Dios para las personas? Y así sucesivamente una cantidad de preguntas que la gente hace acerca de lo que ha aprendido el cristianismo. Y hay gente que sale dando argumentos y diciendo que no es como se ha enseñado o como lo ha enseñado la fe cristiana, y entonces ahí es donde tiene que aparecer el creyente proveyendo respuestas para las personas del día de hoy, personas que están llenas de argumentos, ¿sí? Personas que están llenas de información que han recibido por aquí y por allá, pero que también necesitan recibir el mensaje de Cristo. Entonces, a mí me parece que la necesidad de hacer apologética en este tiempo es mucho más grande, precisamente por esa cantidad de desinformación, porque así mismo como viene la información, también viene mucha desinformación con ella y mucha confusión en cuanto a lo que significa la vida, nuestro propósito de vida y lo que realmente tiene que ver con el plan de Dios y la salvación de nuestras almas. Entonces es muy importante que nosotros hagamos apologética el día de hoy, sin duda alguna. Sí, mi hermano, muchas gracias. De hecho, mire, teológicamente es importante prepararnos. Las escrituras son inspiradas por Dios y yo creo que ese es el principal motor de nuestro conocimiento teológico y la derivación de nuestra comprensión de quién es Dios. La preparación académica, independientemente de lo que tengamos o no, tocó un punto muy importante, algo que me parece muy destacable. Cuando yo estudié mi licenciatura en Ciencias de la Educación, mi tesis de licenciatura se trató acerca de la ideología de género en la educación contemporánea, una respuesta pedagógica en mi tesis de licenciatura. Yo he argumentado en mi tesis de licenciatura que la ideología de género es una idea contraria a las ciencias, a la filosofía, a la propia Biblia, al diseño de Dios, a la propia lógica humana, a la biología, a la psicología, a la medicina, a las ciencias más modernas que se oponen a esa derivación ideológica. Conocer estos puntos es importante porque, como usted dice, hay personas que rechazan las escrituras, pero que también son seres inteligentes. O sea, hay personas que son ateos y son inteligentes, tienen doctorados, maestrías, licenciaturas, no son ignorantes, son conocedores del tema que ellos conocen, vaya la redundancia. Y yo creo que prepararnos es importante, mi hermano. La apologética también, yo creo que no se basa únicamente en ser intelectual, yo creo que es parte de, pero no únicamente es eso. Porque si con el simple hecho de argumentar de manera eficaz, hablar fluidamente, sin tener equivocaciones, no vamos a convencer a nadie. Hay personas que hacen muchísimo trabajo mejor que nosotros, pero sin embargo, la ayuda de Dios y la intervención del Espíritu Santo termina por convencer a la persona de su error. Claro, hablando en términos de apologética cristiana. Y la apologética cristiana, yo creo, hermano, que va mucho más allá de las doctrinas fundamentales. Ojo, yo no estoy comprometiendo que la unicidad o el bautismo son doctrinas fundamentales de la doctrina apostólica pentecostal, de la que usted y yo pertenecemos. Pero va mucho más allá, porque la iglesia necesita dar respuestas a las objeciones que el mundo hace, no únicamente de nuestra fe apostólica, sino también de nuestro estilo de vida, de la comprensión del matrimonio que usted ha dicho, de la comprensión bíblica de los géneros que Dios ha dado, hombre y mujer, etcétera, etcétera. Y yo creo que parte importante comienza en la educación del hogar, de los padres cristianos, que derivan la formación del pequeño. Y también en la iglesia. Yo creo que en la iglesia también hemos olvidado una parte importante de enseñar doctrina, apologética, teología. Y yo creo que también eso, hermano, se deriva a que la gente tiene un mal concepto de lo que es teología, de lo que es apologética. Tal vez a lo mejor alguien de la iglesia no familiarizado con eso se espante al escuchar esos términos. Pero hermano, yo decía en una ocasión con el hermano Luis Polo, platicando con él, le decía, es cierto que no todos somos llamados a ser teólogos, ni eruditos, ni pastores, es cierto, pero todos debemos tener una clara comprensión de quién es Jesús. No quién es Jesús para mí, quién es Jesús para la Escritura, que ha revelado Dios en la palabra inspirada. Y yo creo que usted ha tocado puntos importantes. Reitero, mi hermano, su afirmación que usted ha dicho. La apologética cristiana se encarga de demostrar que la fe cristiana es racional, bíblica, lógica, es coherente.
y que también necesitamos responder a los desafíos modernos que se levantan contra la escritura. Más adelante, me voy a adelantar, pero más adelante también le voy a preguntar algo relacionado a lo que usted ha mencionado. Pero sí, mi hermano, Julio, ¿tiene algo más por decir, mi hermano, o pasamos con la siguiente pregunta? Usted mencionaba un punto que me parece bastante, bueno, varios puntos en realidad que me parecen importantes. Eh, Cuando se suele hablar o utilizar la palabra teología, muchas veces en nuestro medio se interpreta mal. Usted ya lo ha dicho, ¿no? Pero quisiera ampliar ese punto, y es que la teología, así como hay una mala teología, también hay una buena teología. El asunto es que hablar de teología en términos generales no puede servirnos para desacreditar el estudio serio, el estudio juicioso, el estudio organizado y sistemático de la palabra de Dios. Es decir, nosotros como creyentes de la Escritura, nosotros debemos defender la teología, y una teología basada en lo que enseña la palabra de Dios. Entonces nosotros en eso es que nos estamos enfocando cuando hablamos de teología, de lo que defender lo que la palabra de Dios enseña, procurar entender lo que la palabra de Dios enseña, la Biblia, y eso hacerlo parte de nuestro conocimiento, de nuestra cosmovisión, ¿sí? Y entonces abrazarlo, conocerlo, para que también el mundo lo pueda abrazar y conocer. Usted también dijo un punto muy importante que me parece también que vale la pena aquí mencionar. Adelante, adelante. Antes de pasar a otro punto, y es que usted dice también que uno puede presentar los mejores argumentos, pero sin embargo, si el hombre no deja que el Espíritu Santo actúe dentro de su corazón, definitivamente usted puede dar los mejores argumentos habidos y por haber, y la gente no se va a convencer, porque ellos mismos están poniendo una barrera a la palabra que se está hablando. Pero ciertamente cuando un creyente habla, esa palabra viene acompañada con un poder espiritual, que es innegable, ¿sí? Es el poder del Espíritu Santo. Muchas personas suelen decir lo siguiente, ya que estamos hablando de la parte espiritual. Entonces hay gente que espiritualiza mucho todo, ¿sí? Todo como lo lleva mucho a la espiritualización. Entonces dicen, por los perdidos debemos orar, por los perdidos debemos tener amor y consideración. Por supuesto, ni más faltaba, nosotros tenemos que hacer eso. Ese es el trabajo nuestro como creyentes. Pero a los perdidos también hay que predicarles, ¿cierto? O sea, la gente no va a conocer el Evangelio solamente si usted se la pasa orando por ellos. Usted tiene que predicarles la palabra de Dios. Tiene que darles la palabra, porque de otra manera no la van a poder entender, ¿cierto? Entonces, esa presentación de la palabra de Dios tiene que ser una presentación bien argumentada, una presentación donde la gente tiene que irse preparando para poder mostrarle a la gente que la verdad cristiana es la verdad suprema, que el hombre debe conocer, porque es la única verdad que puede darle explicación, primero que todo, a nuestra vida, a nuestra existencia, y a mostrarnos realmente cuál es la realización personal del hombre. Todo eso lo da el Evangelio de Jesucristo. Antes de pasar a otro punto, yo sí quiero decir lo siguiente. Mire, la apologética es, como ustedes lo ven, es muy amplia, supremamente amplia. Entonces hay diferentes campos donde entra la apologética, también dependiendo de las ideas que compiten con el cristianismo para convencer a la gente. Entonces usted, por ejemplo, mencionó el asunto de la ideología de género, y mire que ese es un campo que también puede llevar a una especialización. Hay gente que está hoy en día especializándose en ese campo, es decir, cristianos que se han venido especializando en el campo de la defensa contra la ideología de género, que es un monstruo que se ha venido a tratar de dañar las familias y la sociedad del día de hoy. De la misma manera también existen otros campos de acción dentro de la apologética. Por ejemplo, yo soy especialista en el tema de la unicidad de Dios, ya lo había mencionado, en todo lo que tiene que ver con la parte de la teología propia y la cristología. En esa parte me he especializado, pero también he venido haciendo entonces alguna preparación últimamente en toda la parte histórica también, ¿cierto? Entonces fíjese usted que eso demanda mucho sacrificio de parte del creyente y mucha preparación, de manera que ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que la apologética es hermosa,
Pero también de pronto, si nosotros queremos ser más efectivos, también debemos buscar especializarnos en algunos temas. No quiero decir que no se pueda conocer de todo, por supuesto, pero sí es importante que la gente procure especializarse en algo para ser más efectivo en el momento de hacer apologética. Porque si, digamos, nos extendemos a muchas cosas, de pronto no vamos a poder tener una argumentación poderosa, pero en el sentido de que la gente procura especializarse en algún tema, entonces va a ser más efectivo en ese sentido. Fíjese usted que hay gente que es experta en aconsejar a los jóvenes para el noviazgo, es experta también, digamos, en aconsejar a los matrimonios contra todas las ideas anticristianas que compiten, ¿cierto? Que compiten contra lo que enseña la palabra de Dios. Entonces hay gente que se ha especializado en esos temas y qué bueno por ellos. Otros están especializados en temas de doctrina, como la unicidad, otros en el plan de salvación, otros en diversos temas, y eso es maravilloso que lo tengamos presente, porque creo yo que puede ser uno más efectivo si se procura la especialización también en el asunto de la apologética. Sí, mi hermano, ha tocado un punto importante y maravilloso. Mire, yo creo que especializarnos en un punto del conocimiento nos ayudará de mejor manera a defender la fe. Por ejemplo, usted que mencionaba lo siguiente, ahorita que ya terminé mis estudios en teología, bueno, ya para terminarlo, me falta nada más un mes, gracias a Dios, me he especializado en el tema de la crítica textual y la inerrancia y la inspiración de la escritura, porque creo que es algo que nos falta a nosotros como cristianos. La Biblia es palabra de Dios, ¿por qué? Pues porque lo dice que es palabra de Dios, pero no van, por ejemplo, a los textos antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, a los 5,000 manuscritos que tenemos disponible, a la crítica textual, a que no es la Biblia nada más como que un hombre se le ocurrió y apareció de la nada y cayó del cielo, que es un proceso histórico que llevó a la formación del canon del Antiguo y Nuevo Testamento, que tenemos peso histórico que respalda la Biblia, que es la obra mayor literaria de todo el mundo y que ni Aristóteles, ni Platón, ni Sócrates le llegan, como decimos en México, ni al talón de los pies a la altura literaria que tiene la Sagrada Escritura. Y eso es parte importante para conocer acerca del tema de la inerrancia bíblica, porque creo que es algo que nos falta a nosotros muchas veces como cristianos. Pero tocó un punto importante que es eso, debemos prepararnos en un campo del conocimiento específicamente. No que no podemos conocer otras cosas, pero hermano, yo creo que debemos comer un pastel primero. Bueno, sí, porque comemos pie, comemos pastel, comemos chocoflan, nos vamos a endulzar tan rápido, mejor es enfocarse en uno solo. Pero sí, hermano Clavijo. Ahora sí, pasamos a otro punto que me gustaría preguntarle. Y sí, ciertamente, yo creo que cuando me convertí en el año 2017, usted fue uno de los hermanos que sus videos por ahí circulaban y me ayudó bastante a comprender la unicidad de Dios. Y mi hermano, yo le quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cuál fue su inspiración para empezar a realizar en Internet apologética unicitaria? ¿Cuál fue su inspiración, su motivo, etcétera? Mire, hermano Francisco, nosotros estamos utilizando el Internet porque ese es el medio que tenemos actualmente. Si hubiera otro medio, estuviéramos utilizando otro medio, pero este es un recurso que actualmente está y entonces hay que aprovecharlo. La motivación mía para hacer apologética, digamos, ha sido un sentir que Dios ha puesto en mi corazón. Donde he tenido ese deseo como un fuego ardiente, que es de lo que habla también el profeta Jeremías, donde uno ve una necesidad, digamos, había mucha necesidad hace unos años de material escrito y también material publicado a través de videos donde se explicara la unicidad de Dios. Todavía hace falta más, ¿cierto? Pero a mí me había venido preocupando que nosotros no habláramos y que siempre fuera, mire usted ese problema que hay, otra gente la que dice que nosotros creemos tales cosas y por lo general ni siquiera entienden lo que es la unicidad. Por lo general cuando usted escucha personas levantadas en contra de la unicidad, no están atacando la unicidad de Dios, sino puras caricaturas, lo que ellos piensan que es la unicidad. Y a pesar de que nosotros hemos escrito, les hemos mostrado, les hemos dicho qué es lo que nosotros creemos, puras falacias. Ellos no quieren oír, no quieren, no les interesa. Entonces ellos siguen diciendo que es que esos son los que hablan de un padrijo, el padre y el hijo son como una unión, que no sé qué. O sea, que ellos son los que dicen que Dios cambió de modo padre a modo hijo. Y que el padre muere, etcétera, un montón de cosas. Y que el padre, o sea, no importa cuántas veces usted le explique, ellos no van a querer, es más, de pronto no van a querer ni siquiera ir a ver las explicaciones, pero algo sí es cierto, que hay mucha gente que sí lo está haciendo.
O sea, Así ¿qué es. quiero decirle con esto? Que hay gente terca, que no quiere oír, que no quiere escuchar, que ha cerrado sus oídos, que han engrosado sus oídos, que son soberbios, que son engreídos, y gente que quiere decir lo que ellos piensan, pero no lo que nosotros decimos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esa gente y dejarlos hablar solamente a ellos sobre lo que nosotros creemos, a poder venir a la verdad. Pero cuando nosotros empezamos a hablar y a mostrarle a las personas lo que nosotros creemos, cómo lo creemos y por qué lo creemos, y la base bíblica de por qué lo creemos, pues mucha gente va a poder venir a la luz, y eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿sí? Usted mismo lo ha dicho, perdón, usted mismo lo ha dicho. Fíjese que cuando usted entró a la iglesia, buscó unos videos, le sirvieron y ayudó a que eso, como usted era una persona entendida que quería saber, entonces esos videos que seguramente vio de mí y de otros hermanos, pues le ayudaron a fortalecerse en la fe, ¿sí? Y asimismo, nosotros hemos venido recibiendo durante muchos años, y creo que esa es la satisfacción que nosotros tenemos, los que hacemos ese trabajo apologético, de muchas personas que nos dicen, me he afirmado más en la palabra de Dios. Yo era un creyente, pero realmente no entendía bien acerca de este tema, no entendía bien acerca de este asunto, no comprendía muy bien, aunque yo tenía fe, sí, yo lo creía, pero no lo entendía muy bien y no lo sabía explicar. Ahora lo entiendo. Ahora mi mente ha quedado satisfecha, porque mire una cosa, hermano Francisco, usted, por amor a Dios, usted cree muchas cosas y las acata, ¿cierto? Las obedece. Pero mientras la mente no quede completamente satisfecha, ¿sí? Entonces usted no va a poder disfrutar muchas veces de la libertad que Dios da en un conocimiento, ¿sí? Entonces por eso nosotros necesitamos tener esas respuestas. ¿Por qué, digamos, nosotros decimos que Dios se manifestó en carne? Y esa manifestación de Dios en carne es el Hijo, el varón perfecto, el postrer Adán, el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Todas esas explicaciones nosotros las tenemos que resolver a través de la palabra de Dios y del entendimiento de las Escrituras, y entonces nosotros vamos a quedar muy agradecidos, porque una de las cosas del principal mandamiento que también me llama mucho la atención es que el principal mandamiento, bueno, cuando usted le pregunta a la gente del mundo que cuál es el principal mandamiento, dice, ama a Dios sobre todas las cosas. O sea, la gente lo ha dicho a medias. El principal mandamiento hay que decirlo completo, y el principal mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios. Perdón, primero dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿cierto? Entonces, cuando tú sabes que Dios es uno, entonces lo demás tiene sentido. Dice, y le amarás con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Entonces, no se puede amar, si Dios no fuera uno, no se puede exigir todo el amor a esa deidad. Porque si hubieran varias deidades, usted tiene que repartir el amor ya, ¿sí? Ya lo tiene que repartir. Si Dios fuera más de uno, usted tiene que repartir. Ya no se puede exigir amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Entonces hay que entender que Dios es uno, pero el principal mandamiento dice que a Dios se le debe amar no solo con el corazón, que es lo que hacen muchos creyentes el día de hoy, y está bien, a Dios hay que amarlo con el corazón, pero ahí también dice, y con toda tu mente, ¿sí? O sea, con toda tu mente significa que nuestra mente también debe quedar satisfecha, debe quedar saciada, debe entender el propósito y el plan de Dios en una doctrina, debe comprender, ¿cierto?, lo que Dios está transmitiendo en la palabra, y entonces por eso se dice con toda tu mente, ¿sí?, con toda tu mente. Y no hay nada más lindo cuando usted puede combinar la razón y la emoción, porque nosotros los seres humanos somos emocionales, también somos racionales. Eso de que solamente somos cabeza y que no tenemos corazón es una mentira. También es un error pensar que solo somos corazón y que no tenemos mente. No, las dos cosas van unidas. Nosotros somos seres emocionales y somos seres racionales. Por lo tanto, entonces, la palabra de Dios viene a satisfacer todo el ser humano en su mente, ¿cierto? Y en su emoción. Es una cosa completa para que nosotros podamos quedar satisfechos y poder amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, como lo manda la palabra de Dios. Correctamente, mi querido hermano Julio. ¿Sabe una cosa importante que usted acaba de tocar? Yo creo que el material teológico que usted y el hermano Polo han hecho, honestamente, han servido bastante en afirmar a la fe a los creyentes. Yo me convertí en el año 2017. Me bauticé el 26 de abril de ese mismo año y el 7 de agosto recibí el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas.
perdón, hermano, realmente yo creo que es importante lo que usted ha mencionado. El trabajo apologético, tarde o temprano, tiene su fruto. Y mire, no únicamente soy yo el que le dice que ha beneficiado sus programas, sino muchos hermanos, me imagino que también han dicho lo mismo. Sus programas me han servido bastante para fortalecer mi fe. Y yo creo que nuestras explicaciones teológicas y cristológicas históricas deben partir de nosotros. O sea, no dejemos que otras personas cuenten nuestra historia. ¿Por qué? Porque si otras personas cuentan nuestra historia, tienen la tendencia a desviar, distorsionar o hasta mentir lo que realmente son las cosas. Y es completamente cierto. Sus programas que usted ha hecho acerca del Concilio de Nicea, acerca de Ocio de Córdoba, hermano, yo lo he visto y me he fascinado y me he gozado con esos videos porque he aprendido bastante, cosa que muchas veces no han hecho. Poco material teológico, pero hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que realizar. Realmente, hermano, explicar nuestra propia comprensión cristológica acerca de la obra, la persona de Jesucristo es importante para que las otras personas, el trinitarianismo, los testigos de Jehová, etcétera, y todo tipo de sectas, no vengan a hacernos caricaturas falaces acerca de lo que nosotros creemos, sino realmente fundamentar nuestra teología en la palabra de Dios con una explicación bíblica, racional y lógica. Algo, hermano, que usted me gustó que mencionó lo siguiente: debemos prepararnos no únicamente con el corazón, sino también intelectualmente, y no únicamente intelectualmente, sino también con el corazón, porque los dos trabajan de la mano. Mira, hermano, yo me he beneficiado bastante a las lecturas y para aprender realmente qué es la teología unicitaria, necesita uno tiempo, inversión, lógicamente dinero y pasión por leer, aprender y saber y saber. ¿Por qué? Yo, mi hermano, usted no me está preguntando, pero ya que estamos en este diálogo que estamos realizando, yo mandé a pedir un libro de Estados Unidos que el hermano Norris escribió, David Norris, que se llama Yo soy una teología pentecostal unicitaria. Es un maravilloso libro, altamente académico, maravilloso. También el hermano Eugenio Domínguez tiene muchos libros acerca de la unicidad de Dios, muy buenos también. El hermano Polo, que ha escrito el libro La unicidad de Dios contra tu argumento, y su libro de usted, Un Dios falso llamado Trinidad, que ya tiene unos años publicado, pero que son libros y materiales apostólicos que muchos de nosotros nos hemos beneficiado, pero también requiere inversión. Requiere tiempo, requiere ser un hombre de lectura. Muchas veces queremos saber, pero no pagar el precio de sentarte a leer unas 2 horas diario para aprender acerca de lo que enseña la teología unicitaria. Por otra parte, si no leen la Biblia, menos van a leer un libro. Y es de lo que nos pasa muchas veces a nuestro pueblo. Y seamos sinceros, hermanos, seamos honestos intelectualmente, haciendo una crítica constructiva. Yo creo que nuestro pueblo necesita madurar intelectualmente, porque ¿cuántas veces hemos escuchado? Necesitamos el espíritu y la letra mata. Lógicamente, texto fuera de su contexto, lo que cita el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Pero mucha gente hace eso, no, la letra mata, no estudies, no hagas esto, no hagas el otro. Yo, hermano, he recibido personas diciendo que en vez de somos teólogos, somos teolocos, como que si la teología te volviera loco. Pero, hermano, esos son tipos de pensamientos que debemos ir eliminando de nuestro pueblo apostólico unicitario, quitar esos pensamientos, ir a la madurez intelectual, para que cualquiera nos pregunte acerca de nuestra fe, podemos contestar con firmeza, con argumentos bíblicos, históricos, y es cierto. Y le mencionaba anteriormente, es cierto, no todos somos llamados a ser eruditos ni teólogos, pero todos estamos llamados a tener una comprensión bíblica y correcta de quién es Jesucristo. Muy bien, mi hermano. Una pregunta que me moría por hacerle ya para ir más o menos cerrando el asunto es, hermano, para usted, ¿cuál es el área teológica que usted considera que necesitamos mejorar como pueblo apostólico? Hermano Francisco, realmente son todas las áreas teológicas. Es que yo creo que nosotros necesitamos... Como pueblo hispano más que nada. Como pueblo hispano nosotros necesitamos activar. Mire, una de las cosas que he venido teniendo una preocupación muy grande es que nosotros hemos estado callados por mucho tiempo. Digamos, no callados predicando el evangelio, porque eso se hace todo el tiempo, ¿sí? Pero nosotros hemos descuidado algunos escenarios que la iglesia apostólica debería estar tomando el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos descuidado en los escenarios académicos, los escenarios donde nosotros podamos hablar de tú a tú, ¿cierto? Con pensadores, con gente que razona sobre la sociedad, sobre la política,
sobre la vida, sobre los planes y propósitos de un país. Y nosotros deberíamos tomar todos los escenarios. Es decir, nosotros hemos estado callados y el campo investigativo es enorme. Nosotros, pienso yo que como hispanos, debemos empezar a dar ese salto, ¿sí? Debemos dejar de estar dependiendo, primero que todo, los materiales de muchos hermanos anglosajones han sido bendición para nosotros, pero nosotros también debemos dejar dependiendo de las obras de ellos y comenzar a colocar las obras de nosotros al mismo nivel que la de ellos, a niveles académicos altos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer eso. Pero para poderlo hacer, ¿qué se necesita? Usted mismo lo estaba diciendo. También se necesita esfuerzo, dedicación y recursos. Creo yo que las organizaciones del nombre han descuidado esto y los directivos de las iglesias del nombre en todo el mundo deberían estar promoviendo una teología sana. Yo sé que les da mucho miedo a muchos líderes de la iglesia de que se promuevan grupos de investigación teológica que de pronto comiencen a decir tonterías y basura, ¿sí? Pero es que el asunto es que el hecho de que hayan desvíos de la teología y haya mala teología no quiere decir que no se pueda hacer buena teología, ¿sí? Y las iglesias pentecostales apostólicas han venido descuidando esto. Esto no lo han promocionado, no lo han visto como un ministerio, no lo han respaldado. Y esto también es trabajo evangelístico y esto también es trabajo misionero, ¿sí? Yo pienso que la gente que hace teología debería también ser considerada como misioneros y tener el apoyo de las iglesias del nombre, ¿sí? Entonces, creo que en eso falta mucho, pero se puede hacer, ¿sí? Lo importante es que nosotros entendamos que nosotros lo podemos hacer. Pero una cosa peor que todavía me parece a mí es que nosotros hemos permitido, ¿sí? Que toda nuestra teología, o sea, de lo que se alimentan muchos de nuestros pastores cuando están leyendo, y de los maestros cuando están leyendo material para prepararse, para dar los mensajes que van a predicar, son materiales que toman de teología trinitaria o de otros campos. Y entonces por eso es que hoy en día lamentablemente nosotros hemos visto como el movimiento pentecostal del nombre, permeado por tanta doctrina de los reformados, de los luteranos, de gente que niega, digamos, el mover del Espíritu Santo, entonces están negando el mismo mover del Espíritu Santo dentro del mismo movimiento pentecostal, ¿sí? Gente que está atreviéndose a decir el día de hoy que no es necesario que se hablen lenguas, que no es necesario recibir el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya tú lo recibes cuando crees, y etcétera, una cantidad de pensamientos que están completamente alejados de la verdad, cuando la Biblia muestra que recibir el Espíritu Santo era una experiencia milagrosa, al punto que Simón el Mago estaba pagando, estaba ofreciendo dinero, ¿cierto? Para que se le diera el poder, que cuando él impusiera las manos la gente recibiera el Espíritu Santo. ¿Por qué pagaba Simón, el que había sido el mago? ¿Por qué había ofrecido dinero? Si el asunto fuera un asunto simplemente de que yo pongo las manos y oro y no pasa nada, o sea, no hay ninguna demostración. No, señor, ahí está ocurriendo algo sobrenatural, ¿sí? Entonces yo pienso que el movimiento pentecostal está en deuda. Nosotros mismos debemos volver a nuestras raíces, ¿sí? Y volver a nuestras raíces, pero con explicaciones teológicas. Y tenemos esa responsabilidad. ¿Esa responsabilidad la tiene quién? Toda la iglesia, toda la iglesia. Los directivos de las iglesias están llamados a respaldar este ministerio, que no lo han hecho como debe ser, ¿sí? Y creo que se debe hacer teología a alto nivel y se debe respaldar de parte de todos los estamentos de la iglesia en todo lugar. No sé por qué nos ha costado tanto unirnos para poder hacer grupos de investigación teológica, pero ya lo estamos procurando hacer. Lamentablemente, mire usted, hermano Francisco, no se hace a nivel de organizaciones como debería hacerse. Hermano Clavijo. Esa es una deuda que los directivos de nuestras organizaciones tienen con nuestras organizaciones. Si se ven ministerios que están siendo utilizados por Dios, entonces el deber, la obligación de ellos es llamarlos para que continúen en esa línea de crecimiento, pero muchas veces se procura desahogar los ministerios y eso no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un despertar. Yo que quiero decirle, y usted sabe que estamos aquí avanzando en este programa, ya sé que usted lo va a decir también, pero yo quisiera que la gente entienda que tiene que haber un despertar de hacer apologética a un alto nivel, de hacer apologética y hacernos sentir como el pueblo de Dios, porque el tiempo es corto, el fin se acerca.
la gente necesita conocer a Dios y nosotros somos los llamados para exponer la palabra a un mundo perdido. La Biblia dice claramente que la apologética no es un asunto de unos pocos, sino de todo el mundo, de toda la iglesia. Ciertamente hay ministerios que se especializan, por supuesto, pero toda la iglesia debe ser apologética. El apóstol Pedro, por ejemplo, en 1 de Pedro 3:15, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, siempre preparados, miren lo que dice, siempre preparados. Preparados algunas veces, no, siempre preparados para presentar defensa. Y resulta que la palabra que aparece ahí, defensa, es apología. Para presentar apología, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, toda la iglesia tiene que empezar a trabajar. Mire, el asunto de la apologética es un asunto que al que tiene ese sentir en el corazón, digamos, como decía el apóstol Pablo, mi premio, mi galardón, mi gozo, ¿cierto? Es cuando yo escucho que alguien dice: lo que usted ha publicado me ha ayudado, lo que usted ha publicado me ha fortalecido, me ha afirmado en la fe. Cuando una persona dice: yo no entendía y ahora vine y me bauticé en el nombre de Jesús, creo que Jesús es Dios manifestado en carne, creo en la unicidad de Dios, pero yo no entendía eso a través de un video, de una enseñanza, de un artículo, de una publicación que usted hizo. Ese es el gozo, esa es la recompensa nuestra, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos buscando, que la gente pueda saciarse del bien de Dios que nosotros también hemos recibido. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, mucha gente debe procurar hacer este trabajo y no debe renunciar, no debe permitir. Hermano Francisco, ya le voy a dar la palabra, pero yo sí quiero decir esto: mire, nosotros no debemos permitir que otros estén hablando por nosotros. Así es. Nosotros pensamos, nosotros tenemos cabeza, nosotros también pensamos, nosotros también razonamos, nosotros somos gente inteligente, somos gente lavada por la sangre de Cristo, somos gente que ha nacido de nuevo. Nosotros debemos hablar, no debemos permitir que otro sea el que cuente qué es el cristianismo, porque lo van a contar mal, visiones distorsionadas del cristianismo. No podemos permitir que sean nuestros enemigos los que digan qué es la unicidad de Dios. La tenemos que decir en nosotros y tenemos que decir cómo es que se debe creer en la unicidad de Dios para que la gente pueda creer, ¿cierto? No debemos permitir que sean otros los que nos hablen del matrimonio o el divorcio, sino nosotros somos los que tenemos que enseñar ese tipo de cosas, porque hoy en día la familia está sufriendo mucho, la sociedad está siendo destruida. Entonces, gracias a Dios por los ministerios que se levantan en defensa también de la familia, en defensa del matrimonio, en defensa de ser buenos padres, en defensa de ser buenos hijos, en defensa de ser buenos creyentes, buenos jóvenes, en defensa y respeto por la familia, como tiene que ser. Porque si las familias se destruyen, la sociedad se va a destruir, y eso es lo que ha querido el enemigo. Entonces, mire toda la necesidad que hay, tantos campos para poder trabajar, tantos aspectos para poder tocar, y entonces una necesidad muy grande para seguir trabajando en este ministerio precioso que es la apologética, que, como hemos dicho, es una de las ramas de la teología, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros destaquemos esto, hermano Francisco. Gracias, mi querido hermano. No, tiene mucha razón. Yo creo personalmente que lo que la iglesia del nombre le falta es madurar intelectualmente, dejarse de esas niñerías, de no leer, de no investigar, de no indagar, quitarnos esa ignorancia de nosotros, dejar que nuestros enemigos, como usted mencionaba, cuenten nuestra historia y luego de ponernos una categoría, de que somos heterodoxos, que no pertenecemos a la ortodoxia, que no pertenecemos a los concilios, que es asco que seamos hermanos los protestantes. Oiga, pues ni somos. Hermano Francisco, sí. Quisiera también decir ahí, oiga, una cantidad de apologistas, entre comillas apologistas, trinitarios, hablando una cantidad de tonterías. Ellos llegan y se leen, digamos, un artículo por ahí donde dice que tal persona creía tal cosa y solamente repiten eso sin ni siquiera van diciendo como si quieran, y hablan como si realmente ellos fueran eruditos y fueran personas que estuvieran bien formadas, hablando tanta tontería. Entonces ahí es donde tiene que aparecer la iglesia del nombre, mostrando la realidad, ¿cierto? Así es. Hay gente diciendo, por ejemplo, ¿cómo le parece a usted? Diciendo de una manera completamente de espaldas a la historia, sin un entendimiento de nada, diciendo que la Trinidad era la doctrina fuerte en los primeros siglos, cuando la iglesia era la unicidad de Dios. Así es. Era una herejía tardía que apareció solo a finales del siglo IV. Así es. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Comenzar
afianzarse en la fe. Pero si nosotros nos vamos a poner a leer los libros católicos, si nos vamos a poner a leer los libros de historia protestante trinitaria, pues ellos nos van a decir una historia completamente distorsionada, pero nosotros tenemos las fuentes primarias que nos respaldan y muestran que la verdad de la unicidad fue la verdad que... Así es. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que toman a Tertuliano como un trinitario ortodoxo, cosa que no fue. Toman a Justino como un trinitario ortodoxo que no fue. Toman, por ejemplo, Orígenes, un trinitario ortodoxo que ni siquiera fue, fueron semiarrianos y lo toman como sus héroes. No existieron, los trinitarios ortodoxos no existieron sino hasta finales del siglo IV. Así cuando es. aparecieron unos señores que llamaron los tres capadocios. Capadocios. Y ellos fueron los que realmente formaron esa trinidad ortodoxa, porque ni siquiera, escuche usted, ni siquiera Atanasio de Alejandría era un trinitario ortodoxo. ¿Sí? Atanasio de Alejandría, por el contrario, elogiaba a los unicitarios, ¿sí? Cosa que hoy en día no haría ninguno de estos trinitarios que tenemos. Claro. Es más, Ireneo de León, si leemos los escritos de Ireneo de León, es completamente unicitario, hermano. Completamente. Lean los padres apostólicos. Todos eran completamente unicitarios y ellos se enfrentaron fue contra unos semiarrianos al principio. Así es. La Trinidad realmente viene de allá, del semiarrianismo, que fue lo primero. Fue la primera negación de que Dios no fue manifestado en carne. Y a partir de ahí comienza a surgir la Trinidad, que fue un proceso largo, pero la gente tiene que aprender eso. Es decir, mira, hermano Francisco, que si nosotros hubiéramos callado, entonces muchas de las generaciones actuales no conocerían esa información que a nosotros nos ha costado mucho trabajo. A mí me ha costado mucho trabajo, realmente, comenzar a descubrir todas estas cosas. Yo he pasado horas de investigación trasnochando, esforzándome, poniendo de mis propios recursos, como usted dice, porque uno tiene que pedir libros, buscar por aquí, buscar por allá. Así es. Y conseguir un libro muchas veces no es nadie va a venir y te lo va a regalar. O sea, te toca por tu propia cuenta. Nadie va a venir a regalarte nada. Desafortunadamente, nosotros no tenemos, como le digo, entonces, unos grupos de investigación donde nosotros tuviéramos los libros, donde tuviéramos unas bibliotecas, y en eso nos tenemos que organizar. Es decir, creo que el tiempo es corto. Pienso yo que el fin se acerca. Pienso yo que la gente tiene que conocer el mensaje de la salvación y alguien lo tiene que predicar. ¿Y quién lo va a predicar? Pues el que lo conoce. No lo va a poder predicar otra persona diferente. Nosotros no podemos esperar que sean los trinitarios los que hablen de la unicidad de Dios y le enseñen al mundo acerca del bautismo en el nombre de Jesús y le enseñen acerca de la regeneración en el Espíritu Santo, porque ellos no lo saben. Una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, ¿qué va a saber de lo que significa recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo le vamos a pedir a un reformado que nos diga qué es el bautismo del Espíritu Santo si ellos lo niegan, si no lo creen? ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que enseñarlo, el pueblo del nombre de Jesús, el pueblo pentecostal, el pueblo que cree en el bautismo del Espíritu Santo, la gente que cree en el poder de la palabra de Dios, la gente que cree en el poder de la Escritura, la gente que cree en el Evangelio, de que Dios mismo vino a salvar, es la gente que tiene que hacer este trabajo. Entonces, qué bueno que usted esté haciendo este programa y a mí sí me gusta, porque muchas veces nosotros hacemos un llamado a la gente, vengan, únanse a este trabajo, esto es para todos, o sea, no piensen que hay exclusiones. Qué bueno que se unan muchos jóvenes, qué bueno que comiencen a hacer un trabajo apologético, que lo hagan bien, que se formen primero bien, ¿cierto? Porque una de las cosas es que muchas veces el desespero de hacer un trabajo te hace acelerarte. No, debes dejarte madurar, debes aprender bien. Formarte, exactamente, esa era la palabra. Antes de entrar usted, por ejemplo, a buscar debates y a buscar confrontaciones, así es. Primero, afiances en la palabra y comience a hacer videos enseñándose de la palabra de Dios. Hay gente que lo va a oír, que lo va a ver. Al principio de pronto no va a ser mucha gente, pero de todas maneras alguien va a ser fortalecido y edificado en la palabra. Con solo uno que se formara, que usted se pudiera ganar para Cristo, con eso sería maravilloso. Pero se puede llegar a más en el paso del tiempo si se hace un trabajo concienzudo, un trabajo... Claro. Y es precisamente, hermano, lo que usted mencionaba, que a mí me animó bastante a estudiar teología. Yo terminé mi licenciatura en Ciencias de la Educación y inmediatamente estudié mi licenciatura en Teología, que estoy a un mes de terminarla. Y también me metí en un programa de máster, un máster en Educación con enfoque investigativo pedagógico.
Y se preguntará, ¿por qué menciono esto? Por lo que usted mismo mencionaba, porque necesito formarme teológicamente y académicamente para poder defender la fe de mayor eficacia, con argumentos sólidos, con razón, con lógica, con historia, con teología, con exégesis, con hermenéutica, con todas las ramas de la teología que tengamos disponibles para dar una explicación más eficaz y coherente de la Sagrada Escritura. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hermano. Como usted mencionaba, y me gustó mucho y lo voy a volver a repetir, no dejemos que los enemigos cuenten nuestra historia, contemos nuestra historia nosotros, porque si dejamos que aquellos cuenten lo que nosotros supuestamente creemos, hacen muñecos de paja, perdón, hacen falacias, hacen un montón de cosas que no son ciertas, hacen un muñeco de paja, pam, le pegan, lo tiran, esta es la unicidad, ya está vencida, está refutada, y nunca se han dado la tarea de investigar qué es la unicidad únicamente porque lo leen en un libro de historia, que fue el monarquianismo, que fue esto, que fue lo otro, es Abelio, ya se creen que eso es todo, pero ese es el problema. Y mire, y si nosotros dejamos también que sea el catolicismo romano el cristianismo, y si dejamos que el catolicismo romano sea el que diga qué es el cristianismo, pues la gente va a creer que el cristianismo es eso, ¿cierto? La gente va a creer que el cristianismo es una fe completamente apartada de la Biblia, que nada tiene que ver con la Escritura. Por eso nosotros tenemos que contarle al mundo lo que es el cristianismo, quiénes fueron los verdaderos cristianos, qué es lo que han atravesado a lo largo de la historia, cuánta persecución han sufrido también por causa de esa intolerancia religiosa que el catolicismo, de la cual el catolicismo es culpable, y luego también los protestantes trinitarios. Todo Así es. El mundo. Porque mire, hermano Francisco, una de las grandes cosas que estamos viendo hoy en día, ya sé que estamos terminando, pero esto es muy importante, es que este mundo se está secularizando. Es decir, así es. Si antes la gente tenía una entrega a alguna fe, a alguna religión, hoy en día nosotros estamos viendo que la gente se está identificando menos con las iglesias. Incluso el catolicismo romano ha perdido mucha gente. Yo mismo me sorprendía y hablaba con mi esposa acerca de, por ejemplo, cuando se veían las procesiones de Semana Santa en tiempos cuando yo era niño, eso eran multitudes, ríos de gente, pero montones de personas que iban a hacer. Hoy en día uno ve que ha disminuido, pero enormemente. Esos son así es. personas que van, y la mayoría que van son gente mayor, los jóvenes. Así es. Ya no hay jóvenes. Exactamente, ya casi no hay jóvenes, son muy pocos. Entonces, inclusive hay hasta críticas y alarmas dentro de la Iglesia Católica que dicen que ya no hay gente que se esté postulando, digamos, en la vocación ministerial sacerdotal, porque nadie se quiere estar como pidiendo ese tipo de asuntos, porque esa iglesia ha venido perdiendo mucho poder. Pero no solamente se trata del catolicismo, sino realmente es un asunto religioso a nivel mundial donde la sociedad ha tendido a la secularización. Claro, creerán en algo. De todas formas, el hombre tiene que creer en alguna cosa espiritual. Claro. Y entonces hay expresiones espirituales que llenan ese vacío, ¿cierto? Y entonces la gente comienza a creer en talismanes, en horóscopos, en astrología, de esas, o que de pronto poner las manos en cierta posición y meditaciones y yo no sé qué más, porque la gente de todas formas tiene que llenar el vacío espiritual que tiene. Así es. Pero entonces el asunto es el siguiente: nosotros estamos en un mundo que es un mundo que está cayendo en esa secularización, y entonces nosotros también tenemos que comenzar a dar respuestas a ese tipo de cosas. Pero a lo que voy es a lo siguiente: ¿por qué el mundo se ha secularizado? Porque ha comenzado a ver que la iglesia que se llamaba o que destacaba por ser supuestamente cristiana, ¿sí?, ha cometido abusos, ha cometido actos de maldad, donde silenció gente, donde cometió ejecuciones, ¿sí?, donde fue intolerante, donde mataba de verdad, ¿cierto? Y entonces mucha gente, al leer la historia, dice: si esto es el cristianismo, yo no lo quiero creer, ¿cierto? Como el caso de Servet. Claro, o sea, si con el que sí. Claro, si usted ve el catolicismo, y usted ve a la cantidad de intelectuales que asesinaron, entre ellos Miguel Servet, que era un universitario destacado, ¿sí? Y no solamente porque por lo general son los intelectuales de los que se habla de la muerte de ellos, pero como mataron intelectuales, sí, mataron un montón de personas de las cuales no ha quedado un registro con los nombres de ellos, simplemente porque no creían en el catolicismo romano y eran herejes, y los tribunales de la Inquisición mataban personas por doquier. Entonces, así es. Cuando una persona lee esa historia del cristianismo, dice: no, yo no quiero creer en eso. Si ese es el cristianismo, yo no quiero creer en eso, ¿cierto? Entonces,
A eso es que vamos. Nosotros tenemos que mostrarle a la gente lo que es el verdadero cristianismo para que la gente se enamore de Dios y se dé cuenta que es que la iglesia cristiana siempre ha sido una iglesia que no se ha sometido al poder del mundo, sino una iglesia que ha defendido la fe por encima de mucha persecución. Eso es muy importante. Así como hubo un falso digamos, ocurrió que la iglesia católica secuestró el nombre de cristiano, ¿cierto? Y se lo puso ella cuando estaba enseñando una cantidad de herejías. Pero siempre hubo cristianos verdaderos que defendían la fe, ¿sí? Entonces nosotros debemos hacerlo. Ahora, fíjese usted, hermano Francisco, ¿quién va a querer creer? Una persona inteligente, estoy hablando de gente inteligente, ¿quién va a querer creer en un Dios que supuestamente no se puede entender? Que es tres, pero que es uno, que personas se llaman Dios, pero que la una no es la otra, pero que no son tres dioses, sino que son un solo Dios. ¿Quién va a querer creer en esa tontería? ¿Sí? Es uno. ¿Quién va a querer creer en eso? Que uno más uno más uno es uno, que hay un Dios y un Dios, pero que no son tres dioses, sino un Dios. Entonces, una persona inteligente ve eso y dice, no, es que esto es una tontería. ¿Sí? ¿Eso es irracional? Eso es irracional, eso es ilógico, eso es torpe. Entonces, una persona inteligente dice, yo no quiero creer en eso. ¿Sí? Entonces, por esa razón nosotros tenemos que levantarnos y hablarle a la gente que hay un Dios de amor. Así es. Que creó al hombre pensando en un plan maravilloso para la vida del hombre. Y que Él mismo vino a salvarnos. Por supuesto, porque como lo ha amado, Él mismo vino, y ese es el mensaje que odia el diablo. ¿Sí? Así es. El diablo es ese. Entonces, si la gente llega a creer y entender que Dios mismo vino a salvar, la gente se va a interesar por Dios. Pero cuando la gente dice, pues me amó tanto, fíjese usted lo que hacen con Juan 3:16, que Dios me amó tanto que envió a otro a salvarme. Eso es lo que ellos enseñan en la versión del Evangelio de ellos, ¿sí? Y la Biblia está diciendo es que Dios me amó tanto que envió a su Hijo al mundo, pero de acuerdo con la Biblia, el Hijo es el Dios fuerte y el Padre eterno, que se como un niño. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese es el Evangelio que toda esta gente quiere negar, y nosotros siempre hemos sido una manada pequeña, dijo Jesús. O sea, los cristianos verdaderos, el remanente, no ha sido muy notable. Siempre, digamos, en cuanto al número de personas se refiere, sí. Siempre ha sido una manada pequeña. Entonces no debemos alarmarnos de que nosotros no seamos un grupo mayoritario, digamos, desde el punto de vista religioso, sino que nosotros debemos hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso lo tenemos que hacer siempre, en todo momento, sin parar, como dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo hay que hacerlo, ¿sí? Así es. Haya reconocimiento o no haya reconocimiento, hay que hacerlo, porque a eso nos ha mandado el Señor. Así es, mi hermano Julio. Interesante, de verdad, podríamos seguir hasta 2-3 horas, pero me parece que 1 hora es suficiente. Muy bien, mi querido hermano, última pregunta para ya terminar el programa, y es, hermano, ya quitando un tema de la apologética, pero un tema que va relacionado, pero no tanto, y es, ¿tiene planes, hermano, de escribir algún libro? De cristología, de historia de la iglesia, no sé, de escatología, hermenéutica, exégesis, no sé, ¿tiene los planes de a futuro de escribir un libro? Formalmente me refiero, así, publicarlo, tal vez en una casa editorial, puede ser de manera personal, pero no sé, ¿tiene planes de hacer eso? Sí, yo tengo planes, precisamente tengo muchas publicaciones, usted se ha dado cuenta, todas esas publicaciones tengo que pulirlas, tengo que juntarlas, y el deseo es ese, ojalá Dios me lo permita, que Dios le dé a uno la oportunidad de hacerlo, porque uno está lleno de planes. Dios quiera que uno los pueda llegar a cumplir, ¿cierto? Los planes son muchos. Publicar un libro bien no es fácil. Como lo hemos venido diciendo, demanda mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces no es sencillo, no es fácil. Yo también tengo muchas obligaciones, como usted lo ha dicho, de obligaciones con mi familia, obligaciones profesionales en mi trabajo. Que realizo, entonces a veces no cuenta uno con el tiempo como uno lo quisiera, ¿cierto? Pero yo sé que Dios es bueno, Dios es fiel y Dios puede ayudarnos para que esas cosas se den. Actualmente estoy trabajando en investigaciones independientes acerca de la historia de la iglesia, estoy concentrado en ese tema, en estos días he venido trabajando muy duro en esos asuntos, quizá después, más adelante, todos esos artículos se puedan volver un libro, todos juntos, ¿cierto? Una cosa que quiero decirle a la gente, como un consejo a los hermanos, es que he visto que muchos hermanos han tomado mis publicaciones
que aparecen ahí en mi blog, pero todas tienen derechos de autor, son mías, ¿cierto? Entonces he visto a gente que toma porciones del libro o de artículos y las publican y no dicen quién es el autor, no dicen quién, de dónde tomaron la fuente ni nada, como si el artículo aparezca sin tener ningún autor, ninguna persona que lo haya hecho, y pienso que eso también es parte de nuestro... De la ética, de la ética como cristianos. Hermano Francisco, cometemos errores grandes, o sea, somos capaces de, sí. Estamos citando, digamos, por ejemplo, a un autor gringo, entonces somos capaces de decir, estamos citando a David Norris, estamos citando a David Bernard, estamos citando a fulano y a fulano, entonces decimos los nombres de ellos porque son gringos, ¿cierto? Si estamos citando a un europeo, hacemos lo mismo. Si citamos, digamos, a un teólogo, sí, como citarlo. Pero cuando se trata de alguien de nuestro propio medio, de alguien que está del ahí, pueblo, de nuestro pueblo, entonces no queremos darle el reconocimiento y el crédito. Así es. Y esas cosas se tienen que corregir. Como decimos aquí en México, tenía que ser latinoamericano. Como buen latinoamericano, no da los créditos. Dijera, como decimos en México, es rata. Pero de verdad. Son nuestra costumbre de nuestro pueblo hispano. Nosotros así hemos sido. Pero mal costumbre. Es una mala costumbre, por supuesto, tenemos que corregirla. O sea, el hecho de que hayamos tenido malas costumbres no quiere decir que nos justifiquemos en las malas costumbres. Así es. Debemos corregir todo lo malo que hemos venido haciendo para que podamos avanzar. Ese es el punto. Entonces así más gente se va a animar, va a investigar, va a hacer también un trabajo apologético que va a bendecir al mundo. Y gracias a Dios podemos decir que Dios sí ha venido respaldando estos ministerios apologéticos. Yo animo a la gente que está haciendo apologética. Me encanta que se sume más gente cada vez. Me encanta que no solamente haya hombres haciendo apologética desde el punto de vista apostólico, que también se estén sumando mujeres. Me encanta eso, ¿sí? Las mujeres nosotros los pentecostales siempre hemos creído que la mujer tiene una parte muy importante en el ministerio. Y también en esto de la apologética lo puede hacer. Fíjese que la misma Biblia destacaba a Priscila, una gran mujer que enseñaba, que era conocedora de la palabra. Con todas las veces que se habla de Priscila, se habla de ella con el esposo, Priscila y Aquila. Pero siempre se menciona a Priscila de primera, ¿cierto? Porque ella destacaba. Ella era una persona que era poderosa en la palabra de Dios. ¿Quién dijo que las mujeres se tienen que callar en la predicación de la palabra? Eso es el diablo mismo el que se ha inventado eso. Entonces, qué bueno que se unan las mujeres a hacer apologética, que se unan más hombres, más muchachos, más hermanos, pero que lo hagan bien, que procuren hacerlo bien. Eso es que lo que yo le iba a decir, hermano Clavijo. Es lo que yo le iba a decir, perdón, hermano, lo que le iba a decir, eso mismo. De que está bien que hagan apologética, pero por amor de Dios, háganlo bien. Luego terminan diciendo disparates que ni lo que nosotros creemos, supuestamente lo que creemos. O sea, hay hermanos con buenas intenciones que quieren hacer apologética, pero terminan haciendo apologética mal, hermano. Con mucho respeto y con sinceridad, lo que hay que decirlo. Muchos de ellos son ignorantes de la historia y de la teología. Y no tiene nada de malo ser ignorante, pero la ignorancia te hace decir cosas que al final de cuentas no son ciertas. Y los enemigos toman eso y dicen, mira, los unitarios son ignorantes porque aquel dice eso y no es verdad. No sé si me doy a entender, pero si vamos a hacer apologética, hagámoslo bien, preparémonos, leamos, investiguemos, seamos hombres de Dios, leamos la escritura, seamos hombres de oración, de ayuno, etcétera, hermano. De acuerdo, usted se ha dado a entender, eso no sé si me ha dado a entender, no, se ha dado a entender perfectamente. Y eso es lo que tiene que hacer la gente. Sí, hay que hacer apologética, pero hagámosla bien. No aceptemos debates si no estamos listos, preparémonos primero. Así es. Enseñanzas de lo que estamos bien formados y hagamos las cosas en derecho. Como usted dice, entregándonos a Dios, estudiando la palabra, haciendo oración, ¿sí? Estando en la presencia del Señor, permaneciendo en comunión con Él. Porque eso, nosotros, mire, hermano Francisco, quisiera terminar, ya se me está acercando la hora del programa. Sí. Pero quisiera terminar con esto. Mire, nosotros tenemos que ser diferentes, ¿sí? Nosotros somos gente de Dios, nosotros somos hijos de Dios, nacidos y transformados por el Espíritu Santo. Cuando usted mira, digamos, a muchos apologistas, y en estos días he estado viendo unos debates de apologistas trinitarios, cómo se insultan, cómo hablan de horrible entre ellos. Es que sácalo a patadas del programa, sácalo a patadas. Perros.
Sí, se dicen, o sea, se dicen de unas formas horribles. Y supuestamente son hermanos por ortodoxia. y, Y supuestamente son gente que ellos dicen que son nacidos de Dios, que ellos se han capacitado. Por ejemplo, nunca Jesucristo hubiera estado diciendo sáquelo a patadas. Saquen ese perro, no, jamás. Ese perro asqueroso, o sea, de esas formas tan horribles de hablar. Tan viles. Nosotros tenemos que ser gente diferente, nosotros tenemos que ser apologética distinta, ¿cierto? Esa gente que sale y se burla de la gente, sale a burlarse de los demás, a ridiculizar a otros, eso no puede ser de esa manera, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser distintos, nosotros somos gente diferente, somos gente nacida de nuevo. El pueblo del nombre de Jesús es gente distinta. Todas las veces que nosotros procuremos hablar, tenemos que hablar buscando engrandecer al Señor. Por eso, más que afanarme por hacer un video, afanarme por salir en una presentación, yo debo afanarme por hacerlo bien. Eso es lo que tengo que procurar hacer. ¿Sí? No digamos, el éxito no está en que yo salga todos los días a hablar. El éxito es en cómo hable, cómo lo haga, cómo desarrolle lo que estoy diciendo, y que Dios sea glorificado siempre. Debemos buscar eso siempre, que hagamos ese trabajo apologético. Así es, hermanito. Ok, mi hermano Julio, de verdad fue un honor tenerlo en mi programa, en mi canal. Fue un honor, es un placer. Es un hombre que admiro bastante y he aprendido mucho de usted, de sus artículos, y me acuerdo que siempre está dispuesto a responder a mis preguntas y a las preguntas que muchos hermanos le hacen, mi hermano Julio. Mis hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Suscríbanse a su canal, Ministerio Pasión por las Escrituras. Mi hermano Julio, algo que decir antes de despedirnos, hermano. No, hermano Francisco, yo creo que puedo despedirme con las palabras del apóstol Pedro, que ya cité, pero que vale la pena volverlas a decir para que nos queden en nuestro corazón. Primera de Pedro. Adelante. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar apología con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios les bendiga a todos los hermanos. Ha sido un placer estar aquí en este programa, en este canal Ministerio Pasión por las Almas, de nuestro querido hermano Francisco Limones. Dios los guarde. Amén. Dios los bendiga, hermanos.